aquí a plató, estábamos hablando también, sí, escuchando atentamente y hablando de si nos gusta más o menos la cerveza, o si no tanto, o mucho, bueno, pues en fin, estas cosas, ¿no? Y también decíamos, bueno, ¿nos gustan o no tanto los tatuajes? O un tipo de tatuaje sí o no, o te pondrías uno o no, o un piercing sí o no. Bueno, pues abrimos así un poco el debate, podríamos decirlo, con el doctor Julio Maset, director científico de CINFA, que nos va a ofrecer algunas recomendaciones precisamente sobre esta práctica. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, Amaya. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que las generaciones actuales, una gran mayoría de la población tiene tatuajes, ¿verdad? Bueno, no solo gente joven, también gente no tan joven se va animando conforme se va normalizando el llevar tatuajes y piercings, pues es cada vez más habitual. Pero sí que es cierto, como decías, que hay que cuidarlos y hay que saber dónde se hace uno el tatuaje. Sí. Exacto, ¿no? Porque puede bueno, suponer algún problema, ser peligroso, por ejemplo, un tatuaje en algún lugar del cuerpo, de la misma manera un piercing. A ver, peligroso como tal no es, es decir, lo que sí que hay que tener mucho cuidado es, yo creo que dos cosas. Una, ¿dónde se hace uno el tatuaje? Es decir, hay que buscar un estudio, que existe una regulación frente a los estudios de tatuaje y piercings, por lo tanto un estudio que esté certificado, que cumpla con todas las normas higiénicas, que utilice material desechable y luego cuidarlo bien. Entonces sí que es verdad que a veces, si no se cuida bien, pues pueden aparecer pequeños problemas. Normalmente suele ser pues, picor, inflamación, pero en algunos casos puede aparecer infección y puede ocurrir que haya que retirar el piercing, no tanto el tatuaje, pero bueno, con cuidado se puede evitar. Claro que sí. Bueno, por ejemplo, limpieza, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la limpieza en las partes del cuerpo perforadas, por ejemplo? ¿Qué se debe utilizar? Si hay jabones especiales o un tipo de toalla, o cómo debe ser el cuidado. Bueno, lo primero es que no hay mejor antiséptico que el agua y el jabón neutro, eso es así de claro. Entonces, lo que hay que hacer después de que se ha hecho un tatuaje o un piercing, primero preguntar muy bien en el estudio donde lo han hecho qué tipo de cuidados hay que hacer, porque no hay que salir nunca con dudas, ¿no? Y luego a partir de ahí lo habitual es en la limpieza hacer una limpieza 3 veces al día aproximadamente con agua tibia y jabón, luego secarse con una toalla limpia, toalla que se debe ir a la lavadora y utilizar en las siguientes horas la toalla limpia, y nunca utilizar cremas, ni lociones, ni antisépticos que tengan o alcohol o agua oxigenada. Por lo tanto, agua y jabón. Agua y jabón, lo más práctico, ¿verdad? También nos pueden recomendar determinadas cremas cicatrizantes. Seguro que los estudios profesionales aportan toda la información adecuada, ¿no? Pero en ese sentido, ¿qué podríamos recomendar a la población? ¿Usamos esas cremas cicatrizantes? Sí, al principio un tatuaje, un piercing es una agresión a la piel, intencionada, con motivos artísticos, pero lógicamente es una agresión. Por lo tanto, las cremas cicatrizantes también nos pueden recomendar en el estudio, pero si nos queda alguna duda, podemos ir a una oficina de farmacia y en la oficina de farmacia nos pueden también decir sobre qué tipo de crema, incluso les pueden tener allí. Claro, si se infecta un poco, quizá puede haber un poco de picor, pero si nos rascamos, ¿qué pasa? A ver, el picor es normal, siempre que se hace una herida, cuando cicatriza es habitual que nos pique, ¿no? Entonces el picor es normal, pero ya si la herida se inflama o si nos rascamos, claro, las manos se llenan de bacterias, por lo tanto el rascado puede producir una infección. Si vemos que se inflama, que se pone dolorosa o que se pone muy roja y sobre todo si aparece supuración, lo que hay que hacer en ese caso es acudir al médico. Perfecto. ¿El sol conviene o no conviene? ¿O lo descartamos totalmente? Nada. No conviene, es decir, bueno, no conviene al principio, es decir, es una herida, como todas las heridas evitamos exponerlas al sol, por lo tanto, si nos acabamos de hacer un tatuaje, un piercing, esa zona no hay que exponerla al sol, un factor de protección 50 o más, y también ahí en la farmacia nos pueden incluso recomendar alguna crema que sea protección total, porque durante los primeros días mejor que no, sobre todo también para evitar la aparición de queloides, que son pues cicatrices que son más abultadas, por lo tanto sol mejor que no, al menos los primeros días. No sé si nos podemos bañar en los ríos, o en los pantanos, o en el mar, o en las piscinas. Lo mismo al principio. A ver, en una piscina, incluso una piscina tratada con cloro, siempre hay gérmenes. Entonces, lo mejor es, como si tuviéramos una herida, por tanto, los primeros días evitar el baño, y si aún así nos vamos a bañar, aunque sea en el mar o en piscina con agua tratada, al salir, bueno, pues regar bien esa zona con agua corriente, incluso lavarla con un poquito de jabón, y después secarla muy bien y aplicar la crema y sobre todo el factor de protección solar, si vamos a estar al sol después del baño. La ropa supongo que no puede ser muy apretada, ¿no? Si te has hecho un tatuaje o te has puesto un piercing, por ejemplo, en el ombligo, habrá que tener ropa ligera. Bueno, eso es lo que suele pasar al principio, que como no se está acostumbrado ese piercing, se puede enganchar con ropa, sobre todo, y vamos a evitar las ropas de punto, de lana, que se
puedan enganchar, incluso pues en invierno, pues no, un gorro que puede llegar hasta las orejas y se lleva ese pendiente al quitárnoslo. Por lo tanto, ropa holgada, que no se enganche, tener cuidado al principio hasta que cojamos un poquito de rutina, y en el tatuaje que respire, o sea, que no sean, sobre todo por ejemplo en los brazos, en las piernas, que no sean prendas ajustadas, que se aprieten contra el tatuaje, vamos a dejar que respire, por lo tanto el algodón y el lino, lo mejor. Claro, y las perforaciones en la boca, bien en la lengua o en los labios, ¿qué cuidado, qué recomendaciones de salud podemos aportar? Bueno, claro, hay perforaciones en zonas más sépticas, como decías al principio, que puede haber zonas más peculiares, ¿no? Por ejemplo, la boca, la lengua, los labios, genitales, que también ahí se suele utilizar el piercing. Lo que hay que hacer es ahí, en la boca, por ejemplo, utilizar siempre cuidado al morder, al comer, porque hasta que nos acostumbremos podemos hacernos daño, incluso morder el piercing, incluso hacernos daño en un diente, por lo tanto, cuidado. Y luego utilizar colutorios muy a menudo, pero colutorios que no tengan alcohol ni agua oxigenada. Y lo mismo, en otras zonas, jabón neutro con agua tibia y secar bien, eso es lo más importante. Bueno, importante también, si hay dudas, preguntarle en el propio estudio que nos han hecho este trabajo, ¿verdad? Y si hay dudas o problemas, a la farmacia o al médico. Sí, o sea, no dejarlo pasar. Lo más importante es cuando se va a un estudio de tatuaje existe una regulación a nivel nacional y también autonómico, donde tienen que ser establecimientos homologados, registrados, que cumplen condiciones higiénicas y sanitarias. Cuando entremos en un estudio de tatuaje de piercing, lo primero, preguntar todo. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde lo van a hacer? ¿Qué problemas hay? ¿Qué cuidados tenemos que hacer? Y luego asegurarnos que el estudio, bueno, pues es un estudio que cumple la normativa, que tienen además material desechable, y luego, está claro, no salir nunca con ninguna duda. Y ante cualquier duda, profesional sanitario, ya sea la farmacia o el médico. Y si nos da cualquier problema, lo mismo, al médico. Bueno, pues aquí tenemos casi un decálogo de cuestiones, pautas para llevar bien, correctamente y de forma higiénica y saludable piercings y tatuajes, una de las tendencias de moda, ¿no?, en nuestra sociedad. Julio Maset, doctor Maset, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer, como siempre, con temas de actualidad y dando buenos consejos con hábitos de vida saludables. Muchas gracias, de verdad. Igualmente.